Entonces dejamos al hermano Pablo Deiros continuar con la conferencia. Gracias, hermano. Muchas gracias. Estuvimos hablando acerca de 5 peligros que confronta el liderazgo evangélico en América Latina en estos días que vivimos, y vamos a continuar mencionando otros 5. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, probablemente no sean los más importantes o peligrosos o relevantes, pero por lo menos son cuestiones que tenemos que pensar, reflexionar, o a las cuales hay que prestarle atención. El 6º peligro que deseo mencionar con ustedes es el peligro del sentimentalismo. El peligro del sentimentalismo. Por cierto que los sentimientos juegan un papel muy importante en la vivencia y expresión de la fe. Los sentimientos son esas pautas duraderas de las disposiciones emocionales sustentadas por las personas individuales en relación con otras personas, objetos o ideas. El sentimiento es un estado interno de un individuo que involucra sus creencias y actitudes, que está teñido de emocionalismo y que influye en su conducta social. De hecho, de todos los sentimientos, el religioso es el más profundo y el más influyente. Quizás por ello mismo es el más expuesto a ser corrompido y distorsionado. Y cuando esto ocurre, el sentimiento religioso se transforma en sentimentalismo religioso. Esta forma de sentimentalismo significa pensar que la fe y la práctica cristiana pasan exclusivamente por una exagerada sensibilidad y el imperio de los sentimientos, con exclusión de la reflexión y el razonamiento lógico. Y esta ha sido la característica predominante de la devoción y la piedad católico-romana en los últimos 2 siglos. De hecho, la mayor parte... ¿Se puede bajar un chiquito el volumen? Porque me parece que retumba mucho. Está. Sí, bien, gracias. De hecho, la mayor parte de las devociones más populares en el catolicismo latinoamericano están saturadas de sentimentalismo y han llegado a América Latina en el curso del siglo XIX y primera parte del siglo XX, tales como la devoción a la Virgen María, el Niño Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, el Corpus Christi, la devoción a los santos y un montón de devociones más propias del catolicismo popular. Es precisamente de este trasfondo católico romano de nuestra cultura evangélica de donde deriva nuestro sentimentalismo evangélico. Nosotros tenemos nuestro propio sentimentalismo. La mayoría de los creyentes evangélicos latinoamericanos provienen del catolicismo, y no tanto del catolicismo oficial, más dogmático, o el catolicismo de las encíclicas y documentos papales y demás, sino del catolicismo popular, la guadalupana y todo lo demás. Eso es catolicismo popular. Y han estado estos creyentes, la mayor parte de los miembros de nuestras iglesias, han estado involucrados de una manera u otra en estas devociones sentimentales y milagreras. El proceso de conversión generalmente no ha calado tan hondo en su cosmovisión como para transformar esta orientación sentimentalista en su comprensión y expresión de la fe. De allí
que al hacerse evangélicos, la cosmovisión sentimentalista prácticamente permaneció intacta. Solo que se orienta a nuevos objetos de devoción y de sentimentalismo religioso. O se produce un cambio en los símbolos religiosos, pero la actitud del individuo en materia religiosa sigue siendo exactamente la misma que cuando era católico. Ahora la Virgen María es reemplazada por un libro, la Biblia. El católico tiene su imagen de la Virgen, le prende una vela, etc. ¿Cuántos creyentes evangélicos tienen la Biblia también en un lugar donde antes tenían la imagen de la Virgen? O se la ponen debajo de la almohada para no tener pesadilla. Eso es fetichismo puro. Fetichismo puro. Y si ustedes quieren un caso más exagerado todavía, les cuento lo que me pasó una vuelta. Les cuento dos cosas. Estábamos sirviendo la cena del Señor, yo estaba presidiendo la mesa y ahí, a 2-3 metros, una hermana de muchos años, miembro de la iglesia, piadosa, hermosa hermana en Cristo, pasan los hermanos diáconos sirviendo el pan, la hermana toma un pedacito de pan y no sé por qué se le cae al piso. ¿Saben lo que hizo? Lo levanta y hace, perdón Jesús. Solito le salió, ¿eh? Le salió la católica que tenía adentro, por más miembro de 30 años en una iglesia bautista. A esto me refiero por sentimentalismo religioso. O fetichismo, estamos llenos de fetichismo, especialmente en relación con la Biblia. Mejor dicho, quizá no debería decir, sí, bien digo la Biblia, no la palabra de Dios, el libro. El libro. Esto es un libro, ¿eh? Tiene tapa, tiene página, tiene tinta. Es un libro. Una hermana estaba enferma y el domingo después del culto le pregunté, ¿y hermana cómo anda? ¡Ay, pastor! Muy bien, gracias al Señor. Bueno, me alegro, gracias a Dios se sanó, que estuvo tan mal con su molestia en el estómago, sí, pastor, pero me sanó la palabra del Señor. Hasta ahí vamos bien, porque la propia palabra afirma que es sanadora, ¿verdad? Sí, la palabra, bueno, yo le digo amén, amén. Veníamos con la ortodoxia bastante bien hasta ahí. Sí, pastor, ¿y cómo fue, hermana? Yo interesado por qué versículo había leído, qué porción, cómo lo había entendido, etcétera, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. Dice, sí, mire, pastor, ¿vio el Salmo 103 donde dice, Él es el que sana todas tus enfermedades, el que cura todas tus enfermedades, sana todas tus dolencias? Mire, pastor, es increíble. Recorté la página del Salmo 103, la corté todo en pedacitos y me hice un té. Santo remedio. Fetichismo puro. Pero no fetichismo de alguien que se convirtió la semana pasada. Otra vez, una hermana de años en la iglesia. Yo no sabía qué decirle, me quedé que no sabía cómo reaccionar, ¿verdad? Bueno, cosas como esta, hermano, cualquier pastor puede tener un montón de anécdotas de este tipo que cuando uno las analiza críticamente dice, ojo, cuidado. Esto es sentimentalismo, es como el crucifijo en la cabecera de la cama, es como la imagen de la Virgen en la puerta de casa a la que le damos un beso para que nos bendiga durante el día, y ese tipo de cuestiones. Es sentimentalismo puro, el Sagrado Corazón, o tener la imagen del Corpus Christi en la puerta de casa para la protección del hogar y todo lo demás. Los que son paganos tienen una ristra de ajo para que no entren los demonios, y aquellos que dicen ser cristianos piensan que con estos artículos del sentimentalismo religioso expresan mejor su
fe. Entonces, la Virgen María es reemplazada por un libro, la Biblia, mientras que el Espíritu Santo es tenido más como un objeto que como una persona. Y es cierto que las metáforas bíblicas a veces nos confunden. El Espíritu como aceite, el Espíritu como aire o viento, el Espíritu como agua que corre. Hay un montón de metáforas bíblicas que, si no se explican, pueden llevar a confusión. Pero hay muchas personas que piden que el pastor ore, por ejemplo, para que sean llenas del Espíritu Santo, y una ora por ellos, y cuando conversa con la persona, da la impresión que por el vocabulario que utilizan, el Espíritu Santo es como una especie de fluido. Óreme un poquito más, pastor, porque quiero más del Espíritu, como si el Espíritu fuera gasolina. Cuarto tanque, medio tanque, deme un galón, medio galón. O la frase que hemos escuchado especialmente en el neopentecostalismo hasta el hartazgo, más. ¿Más de qué? Del Espíritu. Entonces no es qué, es quién. ¿Y quién es? Todo o nada, porque es una persona. Y en el creyente ya mora en vos. No es cuestión que venga, entre y va. Decía ayer, creo que fue en Oreb, que la mayor parte de los himnos sobre el Espíritu Santo, en nuestro himnario bautista, ni hablemos en otros himnarios evangélicos, que es exactamente lo mismo, contienen errores neumatológicos importantes. Y seguimos cantando, son himnos hermosos, pero tendríamos que retocar un poco la letra. Baja Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, entra Espíritu Santo. ¿Cuántos himnos hay que dicen eso? Cuando el Espíritu ya bajó, cuando el Espíritu entró en nuestra vida el día que nos convertimos, cuando el Espíritu ya se ha manifestado de mil maneras en nuestra vida. Estamos pidiendo que baje, que entre, que descienda. El que bajó, descendió, entró, etcétera, etcétera. ¿Qué neumatología estamos teniendo? Digo esto especialmente para aquellos que son muy puntillosos en el vocabulario y en descubrir herejías con mucha facilidad. Y se comen cuestiones como estas de errores teológicos muy serios que encima se cantan por generaciones sin la más mínima crítica teológica y haciendo gala de ignorancia teológica y bíblica en grado superlativo. Entonces, aceite, viento, agua, paloma, pasa a ocupar el lugar de la hostia consagrada como vehículo de salvación, salud y milagros. Los evangélicos no tenemos medallas milagrosas, ni estampitas, ni rosarios, ni crucifijos, pero en nuestro sentimentalismo hemos elaborado una nueva batería de símbolos religiosos a los que les asignamos exactamente el mismo valor sentimental. El peligro detrás de este sentimentalismo religioso es que renunciamos a nuestro deber de pensar la fe y en consecuencia podemos caer en diversas formas de idolatría y de devociones espurias. Definir la fe por lo que se siente es correr el riesgo de someterla a los vaivenes de nuestros humores y a las vicisitudes de nuestros estados de ánimo. Sentirse bien no es lo mismo que caminar con Cristo o andar en el Espíritu. No es lo mismo. La mejor vacuna contra el sentimentalismo se encuentra en las sabias e inspiradas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde Pablo nos habla de la necesidad de una venida de doble mano entre la cabeza y el corazón, entre el corazón y la cabeza. Dice Pablo, el texto ustedes conocen bien: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Siguiente peligro. El peligro del populismo. El peligro del populismo.
El populismo es el sistema político adoptado por algunos estados latinoamericanos consistentes en gobiernos autoritarios con respaldo popular y aparente movilización popular, pero que generalmente en la historia pasada de nuestro continente estuvieron controlados por una incipiente burguesía industrial como clase emergente y especialmente la casta militar en algunos países. Los gobiernos de caudillos, de líderes populistas como Getúlio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina, María Velasco Ibarra en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Y no le voy a contar la historia mexicana porque ustedes la conocen mejor que yo. Fueron populistas y usaron a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como rama del trabajo social del Estado y marcaron profundamente la cultura de los sectores populares de estas naciones. En el pasado, el Estado aprovechó la influencia de la Iglesia Católica sobre el pueblo para ejercer control social. Mientras que ésta se sirvió de las instituciones estatales, escuelas públicas, instituciones militares, etcétera, para la instrucción religiosa y la acción pastoral. El populismo ha calado profundamente, muy hondo, en la cultura latinoamericana y de tanto en tanto aflora en la esfera política, cultural y religiosa, como está ocurriendo con México, como ocurre increíblemente en Venezuela, Ecuador, Bolivia y lamentablemente mi querida República Argentina, hasta hace 1 año y medio, casi 2 años atrás, con resultados nefastos. El populismo religioso es pensar ingenuamente que todo lo que proviene de la entraña del pueblo, costumbres, cultura, folclore, etcétera, es correcto en términos cristianos y se justifica su incorporación y aplicación en el reino de Dios, simplemente porque viene de la entraña del pueblo, o lo que muchas veces no se define bien, ¿qué es pueblo? Esta manera de pensar ha penetrado en muchas iglesias evangélicas latinoamericanas, que se jactan de tener gran impacto en el pueblo y atribuyen esto a su perfil populista. Por supuesto, todos ustedes están pensando en el pentecostalismo y es correcto, es cierto, pero guarda que los bautistas también estamos en esto, ¿eh? Muchos líderes se han mimetizado asumiendo el talante de verdaderos caudillos populistas, cuando no dictadores con discursos demagógicos y orientados a la gratificación inmediata de las expectativas populares y no necesariamente a satisfacer las demandas del reino de Dios. Las teologías de la liberación, por supuesto, y las propias conclusiones de las conferencias episcopales latinoamericanas en la Iglesia Católica han llevado a una suerte de idealización del pueblo y de lo popular, al punto de confundir esta realidad abstracta y no bien definida con el reino de Dios y con una auténtica expresión del Evangelio de Jesucristo. No son pocos los evangélicos que han comprado esta ideología ajena y extraña al evangelio del reino. En el afán de ganar popularidad en la sociedad en que servimos, podemos caer presa del engaño de un espíritu populista que haga desaparecer en nosotros el evangelio que hemos oído desde el principio, como señala Juan en 1 Juan 2, 24. Además debemos recordar que populismo no es lo mismo que hacer una opción evangélica por los pobres, como nos demanda el evangelio del reino, el evangelio cristiano. En más de un caso, el populismo se ha transformado en un factor más de opresión para pueblos ya oprimidos y ya marginados. Punto. Porque si sigo me meto en un discurso político y
Vamos para otro lado. Siguiente problema. El peligro del fetichismo, que más o menos ya lo acabo de presentar. El peligro del fetichismo. Fetichismo es simplemente el culto y el uso de fetiches, objetos materiales, generalmente inanimados, que son considerados con reverencia como incorporación o morada temporal o permanente de un espíritu poderoso o como poseyendo poder mágico para la obtención de ciertos valores o beneficios. En razón precisamente, de los materiales y métodos utilizados en su fabricación. Con frecuencia, el fetichismo se encuentra asociado con el animismo y prácticas propias del ocultismo. El chamán o sacerdote animista invoca a los espíritus que hagan morada en el objeto en cuestión, que se torna útil para proveer algún valor específico, protección de un peligro, prevención o curación de una enfermedad, garantía de éxito, satisfacción de algún deseo, y si el fetichismo falla por alguna razón en lograr lo esperado, es descartado porque en definitiva es un objeto. Pero mientras tanto se le atribuye poder al objeto. Hay indicios en América Latina de un fetichismo religioso evangélico muy peligroso por su carácter mágico e idolátrico. En este sentido, este fetichismo consiste en pensar que el poder de Dios está necesariamente asociado con ciertos objetos, es decir, fetiches, a los que se les atribuye cualidades o poderes sobrenaturales que le permiten a quien lo posee o usa obtener lo que desea. La lista de fetiches evangélicos es bastante amplia. Ya mencioné uno, la Biblia. El libro, no la palabra de Dios. El libro, la Biblia. El bautismo se transforma en un fetiche, por ejemplo, y ligado esto a lo que dije antes del clericalismo, cuando el único que bautiza en la congregación es el pastor ordenado. La cena del Señor, ya les puse un ejemplo, pero también vale cuando el único que preside la cena del Señor es el pastor ordenado. Dicho sea de paso, y discúlpenme la nota al margen, esto es para discutirlo, pero es lo que yo pienso. Esto de la ordenación es un reverendo invento en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y es propio del paradigma de cristiandad. En ningún lugar en el Nuevo Testamento hay fundamento bíblico para lo que nosotros llamamos comúnmente ordenación. No existe. Eso nos viene del catolicismo y nos viene del paradigma de cristiandad. Y responde a toda la descripción que hice del clericalismo y la distinción entre el clero y los laicos. Bueno, pero dejémoslo ahí. En otro momento lo podemos charlar. Entonces, el himnario. ¡Ay, Dios mío! Más de uno me debe haber mandado al infierno cuando dije que la mayor parte de nuestros himnos sobre el Espíritu Santo tienen una pésima neumatología. No me toquen los himnos. Después de la Biblia viene el himnario. Menos mal que los bautistas no cometimos la burrada, el error de los presbiterianos coreanos. Ustedes saben que la Biblia coreana, viene la Biblia y en el mismo libro detrás viene el himnario. Y hay muchos coreanos evangélicos que piensan que el himnario también está inspirado por el Espíritu Santo, igual que el texto bíblico. Yo creo que está inspirado, ¿verdad? En un sentido, pero no es la misma inspiración. Pero como lo pegaron al texto bíblico, no le toques el himnario porque te agarra la Inquisición coreana, no sabe lo que es. El aceite,
especialmente cuando ungimos a los enfermos o lo que sea, usando el aceite en el sentido bíblico, ¿no es cierto? Y la gente termina pensando de que si no es con aceite no hay bendición, o no hay unción, o no hay lo que sea, ¿verdad? O agua, o palabras, en fin, especialmente las palabras muchas veces actúan como fórmulas mágicas, ¿verdad? Cuando viene alguien y te dice, pastor, óreme, y vos preguntás, ¿qué pasa? No, mire, óreme porque tengo que tomar esta decisión. Bueno, pero ore usted, es problema suyo que me viene a pedir a mí. No, pastor, usted está más cerca del Señor. ¿Quién te lo dijo? Estas son cosas de todos los días en el ministerio, ¿no? ¿Verdad? Pero tenemos que observar esto con cuidado, porque puede representar peligros de confusión en cuanto a la fe y la práctica de la fe. Hay palabras o expresiones de uso frecuente que son utilizadas con la convicción de que su simple pronunciación produce resultados milagrosos, una suerte de abracadabra, pata de cabra evangélico. Por ejemplo, la mera repetición del nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Parece que cuanto más lo haces así, la cosa resulta mejor. Oh, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? En Chile a los pentecostales lo llaman aleluya, porque dicen 100 palabras y 99 son aleluya, gloria a Dios. Son fórmulas. O más de un bautista, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, estoy describiendo simplemente la situación. Me cubro en la sangre de Cristo. Ahora, primero, hacé el análisis gramatical. Más profundamente, hacé el análisis semántico y si te da la cuerda, metete en el análisis antropológico, sociológico, busca que simbólicamente, sí, está bien, es lenguaje simbólico, pero ¿qué significa? Si vos le preguntás a la persona, ¿qué quiere decir usted cuando dice me cubro con la sangre de Cristo? Explíquemelo. No tiene la menor idea de lo que acaba de decir. Simplemente es una fórmula mágica. Es abracadabra, pata de cabra. Sésamo, ábrete. O cualquiera de esas cosas. Lo estoy diciendo de la manera más humorística que puedo, pero riéndome también de mí mismo, por haber usado expresiones así sin mayor reflexión, ¿verdad? Y la Biblia usada como talismán, atribuyéndole un poder protector, sanador, milagroso. Miren, lo he visto miles de veces a una persona con una herida ponerle la Biblia para que se cure. Hermana, ¿qué hace con la Biblia arriba de la cabeza? Me duele la cabeza, pastor. Se tiene que preguntar si la cabeza le duele por el tamaño de la Biblia que se encajó arriba de la cabeza. Es bueno que nos riamos de estas cosas, pero cuidado, porque entrañan peligro de confusión de la fe, ¿verdad? Y son cuestiones serias. Nuevamente, el peligro del fetichismo está no tanto en el valor o poder que el objeto tenga o represente, sino en la idolatrización del mismo. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, ¿se acuerdan ustedes? Fue un medio, un instrumento, un objeto que Dios utilizó para la sanidad de su pueblo en un momento de juicio, en un momento de castigo y en un momento que necesitaba Dios a esas personas obtusas en su capacidad de entendimiento, de comprender el poder sanador, el poder restaurador, redentor de Dios. ¿Qué pasó con la serpiente de bronce? 1 o 2 siglos después se había transformado en un ídolo.
El objeto había pasado de ser un medio para la obra redentora de Dios a ser un objeto en sí mismo, de devoción en sí mismo, en idolatría. Y el profeta tuvo que declararlo Nehustán, cosa de bronce, y hacerlo polvo. Hacerlo polvo. Porque todo el pueblo, como dice la Escritura, se había ido detrás de la serpiente de bronce. Y se había perdido el valor simbólico, símbolo redentor, que recupera el Nuevo Testamento, Juan, cuando dice, como Moisés levantó la serpiente, ¿no? Y ahí le da el verdadero sentido al objeto. No un fin, sino un medio para que podamos entender el poder sanador, redentor de nuestro Señor en la cruz. De vez en cuando me agarra el predicador y me olvido del bosquejo. Noveno peligro. El peligro del emocionalismo, otro que está de moda. Las emociones son experiencias complejas de carácter consciente que despiertan respuestas fisiológicas y psicológicas, tanto placenteras como no placenteras, y que habitualmente se hallan caracterizadas por fuertes sentimientos, tensión o excitación. Los seres humanos somos emocionales, 100% emocionales. Dios nos hizo así. Dios nos ha creado con la capacidad de experimentar enojo, miedo, alegría, amor, quietud, etc. Estas son emociones. En América Latina cada vez más se reconoce en medios evangélicos la importancia de las emociones en la vivencia de la fe y en la comunicación de la misma. No obstante, como distorsión y corrupción de las emociones, el emocionalismo produce más problemas que bendiciones. El emocionalismo es ese estado de excitación emocional que otorga primacía a lo sensible por sobre la razón y el pensamiento lógico. Muy parecido a lo que hablábamos del sentimentalismo. Se trata de una exageración o distorsión de las emociones que son legítimas expresiones de la persona humana y vehículos válidos para el conocimiento y comprensión de la realidad. El emocionalismo considera que las únicas expresiones válidas de la fe son aquellas que pasan por las experiencias fisiológicas y psicológicas conscientes de tensión o excitación de carácter patético y dramático. La socióloga Danielle Herville-Leger, francesa, caracteriza al emocionalismo pone la placa por favor. Caracteriza el emocionalismo de la siguiente manera, lo vamos a repasar rápido para no detenernos acá. La adhesión personal y los lazos emotivos entre los individuos y la comunidad son fuertes, en donde impera el emocionalismo. Se observa una relativa porosidad en las fronteras de la comunidad de fe. Hay una relación, como decíamos antes, subjetiva y pragmática. Se manifiesta desconfianza hacia todo lo que sea dogmático e incluso doctrinal, porque imperan las emociones. Se manifiesta un localismo extremo en el sentido de que su horizonte y la legitimación de su existencia recaen sobre la propia congregación y sobre el líder portador del carisma. Siguiente. Ponela, dale. ¡Ey! No. La siguiente placa, por favor. Ahí está. Dispara nomás. ¿Sale? Sí. Eso. Gracias. Es un sistema que se funda en la sumisión incondicional a la autoridad, especialmente de un líder o caudillo carismático, y en el dogmatismo de la enseñanza y los principios conductores. Siguiente. El autoritarismo en el liderazgo fácilmente conduce a un caudillismo
peligroso. Y creo que hay más. A ver, vamos a la próxima placa. Bueno, ustedes lo conocen, este señor, John Stott, uno de los más destacados teólogos evangélicos en el mundo, ya con el Señor. Pero esto nos lleva al siguiente peligro. De emocionalismo dejamos ahí porque ya hemos hablado antes y podemos seguir conversando después. El último peligro es el peligro del autoritarismo. El autoritarismo es un sistema que se funda en la sumisión incondicional a la autoridad, especialmente de un líder o caudillo carismático, y en el dogmatismo de la enseñanza y los principios conductores. En una cultura como la cultura latinoamericana, en la que el autoritarismo ha regido desde el principio. Autoritarios eran los aztecas acá antes que llegara Colón, y cuando llegó Colón también era un autoritario, y los reyes en España eran más autoritarios que Colón, y todos los que vinieron después siguieron siendo autoritarios, y nuestra cultura de base es autoritaria. Por eso nos bancamos los autoritarismos que nos gobiernan sin siquiera pestañear, porque estamos acostumbrados a eso. Y no es extraño que las estructuras en la iglesia, especialmente las estructuras de poder, fácilmente se tornen en estructuras autoritarias. No necesariamente del pastor, pero hay iglesias donde los que marcan el paso son los diáconos, en otras son los ancianos, en otras es una familia la que pone el dinero, en otro es una claque de 3 o 4 mandamases, pero el autoritarismo es un problema con el que tenemos que renegar todos los días, en la cultura, en la sociedad y también adentro de la iglesia. Y acá no hay excepciones. ¿Qué dijo el buen hermano Stott, a quien he tenido el gusto de conocer personalmente y tener largas conversaciones con él sobre temas de común interés? En todo el mundo la iglesia corre el riesgo de exaltar desmedidamente a sus líderes. En Latinoamérica, y es interesante porque este hombre es un inglés, pero con una buena experiencia en América Latina, en Latinoamérica el concepto de pastor o líder se nutre más de lo que nos damos cuenta del modelo del caudillo o líder personalista propio de la cultura. También influye la figura del sacerdote católico, de quien el creyente depende totalmente aún para su salvación. Cuando esta perspectiva se traslada a la comunidad cristiana y sus miembros llegan casi a postrarse ante sus líderes, estamos frente a una actitud antibíblica. Y me parece que más claro, échenle agua. Está bien, bien clarito. Jesús fue bien claro cuando dijo: nadie puede servir a 2 señores, porque o va a menospreciar a uno o querrá mucho a uno y despreciará al otro. En definitiva, el autoritarismo es una cuestión de lealtades. Cada vez que nosotros nos referimos a una congregación como la iglesia del pastor Pirulo, estamos ya entrando en la esfera del autoritarismo. La iglesia es la iglesia de Jesucristo, no del pastor Pirulo. Cada vez que nosotros ponemos el nombre Bautista por adelante del nombre de Jesús, estamos haciendo exactamente lo mismo. Nuestra denominación, nuestra tradición o lo que fuere es la que manda. Y si a Jesucristo se le ocurre decirnos otras cosas, pobrecito que vaya a la iglesia de la otra cuadra, porque acá nosotros somos bautistas. Entonces, cuando nosotros nominamos o denominamos actividades, instituciones, etcétera, cosas, grupos o lo que sea, nosotros estamos indicando directa o indirectamente cuál es la autoridad a la que estamos sujetos. Y el autoritarismo a veces nos impone un radicalismo en la nominación o denominación que no corresponde al reino de Dios. La Declaración de Quito, aprobada por el Tercer
Congreso Latinoamericano de Evangelización en 1992, dice: el ejercicio del liderazgo en la vida de las iglesias locales deberá estar marcado por el modelo del siervo sufriente y mostrar un contraste con el caudillismo y otras formas causadas por el abuso de poder. Y me parece que es una palabra muy adecuada. Conclusión. Los 10 peligros que hemos apuntado no son todos los anticristos que confrontan a la iglesia del fin de los tiempos, pero sí, me parece, son los anticristos que han surgido ya, como indica Juan en 1 Juan 2:18. Todos ellos son extraños y enemigos del reino de Dios. Juan dice en el versículo 19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. La pregunta clave ahora es, ¿cómo confrontamos estos peligros que nos acechan? ¿Cómo la iglesia del fin de los tiempos puede neutralizar el dinamismo destructivo de estos peligros arteros? Y la respuesta creo que la da Juan en el mismo pasaje que leímos al principio. Y rápidamente, no me voy a extender mucho más, rápidamente quiero presentarles la respuesta de Juan, allí en 1 Juan capítulo 2. 3 cosas. Primero, debemos afirmarnos en la verdad que Dios nos ha revelado a través de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Juan dice en 1 Juan 2:20, todos ustedes han recibido unción, el Espíritu Santo, unción del Santo, de manera que conocen la verdad. De modo que no podemos aducir ignorancia de la verdad y sabemos que, como dice Juan, ninguna mentira procede de la verdad. Cualquier creencia, práctica o actitud que niega que Jesús es el Cristo, el ungido, y que niega al Padre y al Hijo, como en el caso de la mayor parte de los peligros apuntados, representa el espíritu del anticristo y lleva a estos peligros que hemos mencionado. Debemos resistir estos anticristos con la verdad de Jesucristo. Segundo, además de afirmarnos en la verdad, debemos permanecer en la verdad que Dios nos ha revelado a través de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Dice Juan en el versículo 24, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esto no significa tradicionalismo seco, conservadurismo obtuso, que es otro anticristo que está liquidando a más de una iglesia hoy. Más bien se trata de fidelidad a la forma del Evangelio que ha hecho realidad en nosotros la promesa del Señor, que es la vida eterna, como afirma Juan en el versículo 25. Esta vida humana plena en el amor del Padre, esta vida conforme a la imagen de Jesucristo, esta vida en la libertad del Espíritu Santo, esta es la vida en la que nosotros debemos permanecer. Mientras nos guardamos aferrados a la verdad. Y por último, tercero, además de afirmarnos en la verdad y permanecer en la verdad, debemos vivir la verdad que Dios nos ha revelado a través de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Como dice Juan, versículo 26, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron, el Espíritu Santo, permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Nuestro problema no es un problema de ignorancia o falta de doctrina, sino de obediencia y falta de compromiso. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir, pero no hacemos lo que tenemos que hacer ni vivimos como tenemos que vivir. Esa es la verdad.
La presencia plena del Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía de que si nuestra disposición es la obediencia y la sujeción al señorío de Cristo, no vamos a dudar en cuanto a cuál es el camino que tenemos que andar y andaremos en él. Si el Espíritu Santo llena nuestras vidas cada día, no solo podremos neutralizar los peligros que nos amenazan, sino que seremos capaces de actuar la voluntad de Dios. Juan termina diciendo en el versículo 27, esta unción, esa unción, el Espíritu Santo, es auténtica, no es falsa como todos estos peligros que mencionamos. Y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Que el Señor nos ayude a poder hacerlo así.